Estamos recordándole que somos estudio bíblico en casa. Que usted vaya mentalizándose que usted tiene que participar en el estudio de lo que estamos haciendo. Porque nuestra tarea es, como dice nuestro eslogan, informamos para formar y transformar la fe. Así que somos estudio bíblico en casa y nuestra intención es informar para formar y transformar la fe. Que estamos por Facebook con el nombre Pastor Manuel Umaña, que también nos pueden escribir al WhatsApp o al Telegram 651-140-222 y nosotros pues vamos a agradecer a cada uno de ustedes que estén siempre en lo que se busca en esta parte de suscribirse para que vayan poco a poco uniéndose a los que forman parte de la familia de estudio bíblico en casa. Recuerde ese texto de Esdras, que Esdras preparó su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra. Estamos, como ya lo hemos estado diciendo, en nuestro estudio bíblico en casa, en el tema o en la serie titulada Dando a conciencia. Queremos enseñar a la gente con el correr de los días, de los meses, lo que es diezmar, lo que es ofrendar, lo que es el lenguaje de primicias y de todo esto que está tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, y queremos darle de una vez por todas una claridad al concepto de lo que es diezmar, ofrendar o dar dádivas en el Nuevo Testamento. Acuérdese la diferencia que hay entre Antiguo Testamento y Antiguo Pacto. Hay gente que confunde el Antiguo Testamento con el Antiguo Pacto, aunque hay una tremenda relación entre el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento, obvio, pero tienen que aprender a diferenciar lo que es Torá en lo que se conoce en el lenguaje de los judíos como el Tanakh, lo que es Torah, Nevi'im y Ketuvim, que es la forma como ellos distribuyen el Antiguo Testamento. Entonces, Torah es la parte medular, central, el eje del pensamiento. Ese es el antiguo pacto. Y luego en el Nuevo Testamento, no confundir Nuevo Testamento con Nuevo Pacto, porque el Nuevo Testamento es todo lo que se escribe desde Mateo hasta Apocalipsis, todo eso es el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Pacto es precisamente el que tenemos nosotros que empezar a entender y a definir que hizo Jesús en el cenáculo con sus discípulos. Entonces, a partir de ese contexto de los pactos, tenemos que empezar a entender lo que es el dar, porque hay una diferencia. Por favor, anote esto como fundamento del dar. En el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, usted daba y era bendecido. Usted daba y era prosperado. Usted en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no daba, no aportaba, no ofrendaba, no diezmaba, no traía primicias, entonces era castigado. Póngale cuidado a eso. Pero en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, nosotros no damos para recibir, como se hacía en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se daba para recibir. Pero nosotros en el Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento entendemos que damos porque hemos sido bendecidos. Aportamos porque ya Dios nos ha dado. O sea que Dios no te obliga en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto a dar por obligación, sino a dar porque Él ya le ha dado en amor. Así que nosotros damos porque hemos recibido en amor. De gracia recibiste, da de gracia. O sea, el amor que ha sido dado a nuestras vidas en prosperidad, ya el Señor en Cristo Jesús nos ha dado todas las cosas. Y en gratitud nosotros respondemos. Entonces, en ese sentido debemos entender esto de el dar. Por eso estamos en esta serie dando a conciencia. Espero que usted tome nota de todo eso.
Entramos ya en materia con el texto tarea para que usted participe con nosotros en el estudio del texto que enviamos. Y el texto que enviamos es Filipenses 4:13, como decía ahora Santi, es uno de los versículos más escuchados, más predicados en las congregaciones y todo eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la pregunta sencilla es, ¿cuál es el contexto, no? ¿Cuál es el contexto en términos concretos? Estamos muy bien, poco a poco vamos a ir entrando en esa dinámica de grupo, de trabajar, lo están haciendo muy bien. Cada uno de ustedes tiene que enseñarse a mirar los versículos y los textos. Inicialmente la herramienta más significante, más importante, más certera es lo que se conoce como contexto. El texto con su contexto en cualquier situación, en cualquiera. El texto o la situación específica siempre está en un entorno, siempre está en un contexto, siempre la envuelve una realidad específica. Entonces es a partir de ahí que vamos a interpretar el texto. Filipenses 4:13 es uno de los versículos que posiblemente ha dado, en cuanto a interpretación se refiere, toda una cantidad de especulaciones. ¿En función de qué? En función de leer el versículo solo, es decir, Filipenses 4:13, sin leer el contexto. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que una anciana, como decir la hermana Violeta, se le planta a un tren que viene a 200 kilómetros por hora y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y viene el tren de frente? ¿Será que se refiere a eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que si usted está debajo de una pared que se va a caer y tiene esa pared un peso de 1 tonelada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y espera que esa pared se le venga encima porque todo lo puedo en Cristo que le fortalece? ¿Cómo se entiende este texto en realidad? Y se va posiblemente usted a sorprender de algunos detalles que voy a ir soltando en la medida que vamos a ir trabajando este texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjeme primero hablarles un poco acerca del contexto. Cuando usted lea un versículo de la Biblia, lo primero que tiene que aprender es a identificar el contexto, no de ir a leer a Matthew Henry, ni a Moody, ni a Spurgeon, ni a Luis Palau, ni a Julano. No, 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 eso es un error grandísimo, leer un versículo de la Biblia e ir y abrir un comentario a ver qué dice del texto. Eso es como cuando alguien le pone unas gafas a usted. En el momento que usted lee lo que otros dicen, usted ya su mente quedó condicionada a lo que le dijo el otro. No porque lo que haya dicho el otro esté mal, sino porque es usted, mediante las herramientas de la interpretación, que debe aprender a tratar los textos bíblicos. Entonces, lo primero que tiene que leer es el contexto, y cuando se está hablando de contexto, se está hablando de ideas que dominan alrededor, aún dentro del mismo texto que estoy cogiendo. Entonces, el contexto es todo lo que rodea al texto. Filipenses 4:13, es obvio que antes de llegar al 13 está el versículo 12, está el versículo 11, está el versículo 10. Y posterior al versículo 13 está el 14, el 15, el 16. A eso usted tiene que aprender a identificar, como ya más adelante lo voy a decir, contexto inmediato. Aunque hay un gran contexto, siempre hay que identificar un contexto inmediato, 3 o 4 versículos antes o 4 o 5 versículos después, para usted identificar un contexto inmediato para empezar a ver qué es la idea dominante, de qué se está hablando, para poder trabajar el texto. Y lo segundo, para el tema del contexto, es aprender a delimitar el contexto.
¿Qué es delimitar el contexto? Es cuando uno empieza a darse cuenta de dónde a dónde el escritor está hablando de esa idea dominante, no se lo olvide. Bien, entonces, en cuanto a la idea dominante, hay que tener en cuenta que la idea dominante se logra mediante la manera como nosotros identificamos términos que se repiten, o sinónimos, o antónimos. Hay una serie de terminología, ya lo hemos dicho que nuestra terminología define nuestra teología. Cuando usted identifica términos en el contexto inmediato de Filipenses 4:13, términos que se repiten, ideas, usted identifíquelas, escríbelas a un lado. También el tema que enfatiza el escritor. Cuando estamos hablando de idea dominante dentro del contexto, uno tiene que aprender a identificar, bueno, este señor está hablando de la resurrección, este señor está hablando acerca de la vida, este señor está hablando del amor, este señor está hablando de dar, este señor está hablando acerca de la venida de Cristo. Es decir, siempre hay un eje dominante, una idea dominante, y uno tiene que identificar ese tema que está enfatizando el escritor. Y también uno tiene que aprender a relacionar los términos. ¿Qué relación tiene el término todo con el resto de ese contexto inmediato? ¿Qué relación tiene eso de fortalecer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es que el término fortalecer está arropado por todo el contexto inmediato? Entonces, uno tiene, eso se llama campo semántico, aprender a identificar un campo común en el que el escritor está envolviendo de manera muy, muy inteligente ese mensaje dominante que es el que el escritor quiere comunicar. Entonces, también en cuanto a aprender cómo identificar contexto con una idea dominante, lo segundo es aprender a delimitar el contexto.